Quiero hoy compartirles la segunda parte del tema que anterior había compartido, basado en la pregunta si debemos cumplir los 10 mandamientos. Y esto para los creyentes, aquellos que nos consideramos seguidores de Yeshua o cristianos, ya que se ha venido diciendo durante mucho tiempo por malas interpretaciones que la ley ya fue abolida, que la ley ya pertenece al Antiguo Testamento y por lo tanto ya no estamos obligados a cumplirla. Pero hemos estado tratando de demostrar que esta idea pues no es bíblica y que obviamente nos daña al decir que ya podemos vivir por la pura gracia, ya sin leyes, sin mandamientos que obedecer. Y sabemos lo importante, en el primer tema compartíamos lo importante que es tener la ley. Porque sin ley, hermanos, pues imagínense, seríamos pura anarquía, ¿no? Cada quien haría lo que, como en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía, dice la Escritura. Y vivir así, pues no es correcto. Ahora, quiero en esta segunda parte referirme a una doctrina que no sé si alguno de ustedes la haya escuchado, pero se llama el dispensacionalismo. ¿Alguno de ustedes había escuchado este término? La doctrina dispensacionalista. Y voy a compartir hoy. Yo quiero confesar que en los años, tengo 32 años, 33 ya como creyente, 33, y al principio nosotros al evangelizar usábamos mucho de la doctrina dispensacionalista, y ahorita lo voy a dar a conocer. Cuando evangelizábamos, era nuestra manera de entender la historia de la salvación. Yo quiero comprobar que, bueno, aunque tiene cierta lógica, pero no hay una fundamentación suficiente en la Biblia para demostrar que podemos ver la historia de la salvación como lo ve la doctrina dispensacionalista. Yo explicaba en la primera parte de este tema que el hombre actualmente trata de alejarse de la ley de Dios, y no solamente las personas no creyentes, porque podríamos justificar que una persona que no conoce de Dios ni siquiera le importan los mandamientos. Eso es lo tenemos claro. Pero ¿qué decir de aquellos creyentes cristianos que también por el concepto equivocado que tenemos del propósito de la ley le huimos? Es más, de hecho, varias veces lo ha comentado Gabriel, que cuando por ahí comparte la sola palabra Torah, ¿qué piensa la gente? No, eso es de los judíos, eso es del Antiguo Testamento, eso no viene con nosotros. Lo cual habla mucho de nuestra ignorancia, de lo que es la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Tenemos conceptos muy equivocados que venimos arrastrando desde hace muchos años. Y ya es tiempo de empezarlos a cambiar de acuerdo a la Escritura. De hecho, compartía el tema pasado que la palabra ley viene del hebreo Torah, y su significado es la instrucción y dirección que Dios nos da para que no caigamos en el pecado. Y yo pregunto, ¿no es eso bueno para nosotros? Vea, el día de hoy en las casas, además de las personas que pagan seguro, ¿verdad?, por si acaso llega a haber algún accidente, sobre todo en países como Estados Unidos, que las casas son de madera, con un cortocircuito se puede quemar una casa. La gente quiere asegurar su propiedad e instalan alarmas de humo contra el fuego y todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si llega a haber un accidente, ellos quieren detectar a tiempo pues que hay peligro, y la ley se convierte en eso para nosotros, algo que nos va a señalar cuando nos estamos desviando del propósito de Dios, porque implica instrucción y dirección. Y digo, eso no es bueno. ¿Por qué huir a la ley, ¿verdad?, si la ley nos previene de pecar? Y al seguirla nos acercamos más a Dios. De hecho, le conocemos mejor porque la ley refleja el carácter de Dios. ¿Quieres conocer más a Dios? Conócelo a través de sus mandamientos y sus leyes. A través de cumplir la ley también brindamos placer al Señor, porque lo hemos dicho, la ley no la cumplimos para salvación, la cumplimos como una muestra de amor y gratitud por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Cuando un hijo está agradecido con su padre, ¿qué trata de hacer? Obedecerle. Y eso es lo que tratamos de hacer. Nunca hemos dicho que la ley sea para ser salvos. Es porque amamos al Señor y queremos hacerlo sonreír. Y sobre todo, al cumplir la ley, Él nos protege y nos recompensa. ¿Y quién no quiere recompensas y protección de Dios? De tal manera que hoy estamos tratando de darle el verdadero sentido y propósito a la ley, cuando antes le teníamos miedo. De hecho, por ahí escuchaba una prédica
de alguien que decía que traemos todo un patrón establecido muy contrario a la ley, que va a ser difícil cambiarlo, porque hay resistencia, cuando la gente estábamos muy encasillados en que la gracia y que la ley ya fue abolida, cuando de repente se nos muestra esto, ay caray, no, pues queremos huir, ¿verdad? No queremos saber nada de esto de la ley. Hay cierta resistencia, temor por desconocimiento, por ignorancia, pero ahora estamos conociendo el verdadero propósito de la ley. Ahora vean, en esta otra lámina que también compartí la vez pasada, solo hasta aquí, yo preguntaba, ¿las leyes y mandamientos de Dios son una lista de restricciones o una barrera de protección? Usted lo puede ver de dos maneras. Y hoy hay un gran sector del cristianismo que lo ve como una lista de restricciones. 10 mandamientos, no, puras reglas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento así lo vemos, puras reglas de no hagas y no hagas aquello, no hagas lo otro. ¿Y a quién le gustan las reglas, no? La vez pasada decía que hay muchos cristianos que actuamos como adolescentes, ¿verdad? No nos gustan las reglas. En casa nos ponen, ¿verdad? A la adolescencia, llega temprano, haz esto, no hagas lo otro. Y en esa edad nos rebelamos. Y les decimos, no, nada de reglas, yo quiero hacer, es mi vida. Y pareciera que sí estamos en la adolescencia, algunos creyentes que se resisten a ver la ley como restricciones o barreras, cuando realmente es una forma en que Dios quiere protegernos. Los 10 mandamientos son una lista no de restricciones que buscan limitar nuestra libertad, sino son una muestra del amor que Dios nos brinda para que actuemos o actúen como una barrera de protección para que no nos hagamos daño a nosotros mismos ni a los demás. Entonces, al final de todo, cumplir los mandamientos nos van a mantener seguros, haciendo lo que conviene hacer, no lo que queremos hacer, sino lo que conviene para nuestro provecho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también para el provecho de los demás. Ya dijimos, si no les gustan 10, pues nada más el Señor los resumió en 2, ¿verdad? Ama al Señor sobre todas las cosas, ya cumpliste los primeros 4, y luego ama al prójimo como a ti mismo, y ya cumpliste los otros 6. Y eso a todos nos conviene. Ahora, quiero empezar desde aquí a explicar esto de la doctrina de la dispensación. Hay doctrinas que han generado confusión respecto a temas bíblicos que por muchos años se han visto desde otra perspectiva, gracias a que ha habido doctrinas que, aunque no hayan sido creadas con mala intención, pero se desviaron del propósito de la Escritura. Y por eso aquí cito Tito 2:1, cuando Pablo dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese fue el mandato, la sana doctrina. No te salgas de ahí, le dijo Pablo a Tito. Entonces hay doctrinas bíblicas, pero también hay doctrinas que, aunque se presentan como bíblicas, hacen una mala interpretación del texto y lo único que ocasionan es confusión. Y bueno, estas doctrinas cristianas que han causado confusión las vamos a mostrar aquí. Hoy vamos a empezar con esta de la dispensación. Y vamos a mostrar que van en contra de lo que las Escrituras nos enseñan acerca de la ley de Dios. O sea, contradicen precisamente la vigencia de las leyes de Dios y causan confusión. Ahora, ¿a qué clase de doctrina nosotros estamos obedeciendo? Y aquí yo cito Romanos capítulo 6 del 16 al 17 y verso 19. Lean conmigo, vean, es una pregunta que Pablo hace, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esto dice Pablo. O sea, antes de no ser creyentes, también teníamos nuestra doctrina, nuestra forma de creer en Dios. Pero como estábamos esclavizados al pecado, lo que al final hacíamos era transgredir los mandamientos. Pero ahora, gracias a Dios, que hemos obedecido, y espero que sea de corazón, aquella forma de doctrina a la cual se nos ha enseñado. Entonces aquí la pregunta es, si nosotros obedecemos cualquier clase de doctrina, terminamos obedeciendo y convirtiéndonos en esclavos. Entonces, lo mejor sería que estemos siguiendo la verdadera doctrina, ¿no creen?
Aquí puse abajo una frase que me gustó mucho de un movimiento, de una Keilah, que es una congregación con bases hebreas. Ellos utilizan este eslogan, me gustó mucho como frase, vean el de amero abajo, léanlo conmigo. Si la base de tu fe está errada, todo lo que edifiques sobre ella estará también errado. Y eso es lógico, ¿no? O sea, si tomamos y nos desviamos del rumbo fuera de la Escritura, todo lo que edifiquemos ahí, todo lo que creamos ahí, todo lo que enseñemos desde ahí, va a estar equivocado. Entonces, mejor es estar en lo correcto. Y vean, sé que este tipo de enseñanza que ahora estamos compartiendo no disfruta de la simpatía de muchos, hay muchos cristianos, porque lo otro es más popular, es más bonito, ya estábamos acostumbrados, ya para que le mueven, todo iba bien. Pero al final, si nos estamos dando cuenta que nos estamos desviando del fundamento bíblico, hay que regresar. Y obviamente que regrese el que quiera, ¿no? Si alguien quiere seguir, pues al final la Escritura, el Señor mismo dijo, las ovejas, mis ovejas oirán mi voz. Y las que no, quién sabe dónde irán a parar, pero bueno, queremos asegurarnos, aunque seamos pocos, que estemos firmes en la fe bíblica. Ahora, según esta doctrina, voy a entrar ya de lleno a esto del dispensacionalismo. Según esta doctrina, para aquellos que la habían escuchado y para los que no, se los voy a resumir en este mensaje. Según esta doctrina existen 7 dispensaciones. Y vean, ahí hay cuando menos 3 libros arriba, de los cuales yo utilizaba el de medio, que era un libro así ancho, grandote, y mi esposa se va a recordar, lo cargábamos, a donde quiera que íbamos a hogares a evangelizar, cargábamos, es un libro así como de más de 1 metro de ancho. Y lo que contenía eran puros diagramas de la historia, desde Adán y Eva hasta el final de los tiempos, y según esta doctrina eran 7 dispensaciones, 7 periodos, 7 etapas donde se desarrollaba el plan de salvación. Y nosotros lo utilizábamos porque es un curso de estudio, vea lo que dice ahí arriba, una ayuda visual para el estudio de la Biblia, basado en esta perspectiva. Claro que hay otros libros como los que presento ahí, que tratan esta misma doctrina. Ahora, ¿cuáles son las 7 dispensaciones? Aquí vienen abajo. Ahorita las voy a explicar brevemente, háganme cuenta, le voy a dar como el estudio que nosotros usábamos en ese diagrama, porque dábamos un estudio donde hablábamos del plan de salvación, desde Adán y Eva hasta el final de los tiempos, y era como recorrer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis bajo esta perspectiva, 7 etapas, 7 periodos. Y esas 7 dispensaciones ahí les puse abajo. La primera era la inocencia, luego la conciencia, luego el gobierno humano, el número 4 era la promesa, ahorita lo voy a explicar, el 5 era la ley, el 6 era la gracia y termina con el milenio. Ahí están, 7 dispensaciones. Así lo entendíamos nosotros. Ahorita así como nosotros lo explicábamos, se lo voy a presentar. Ahora, voy a irme por cada una de ellas para que tengan la oportunidad de conocerlas de otra manera. Miren, aquí están las dispensaciones de los tiempos, según esta perspectiva doctrinal. Porque la doctrina del dispensacionalismo afirma que la salvación de Dios durante la historia de la humanidad ha sido dividida en 7 periodos o dispensaciones. Es lo mismo, dispensaciones, periodos o tiempos, caracterizados por diferentes pactos que Dios ha hecho con el hombre. O sea, según esta doctrina, el Señor ha tratado con diversos personajes en la historia, ha hecho pactos donde les ha demandado ciertos requisitos a cambio de ciertas promesas. Es un pacto, ¿no? Un pacto que se hace entre 2 partes. Hay un requisito y tú consigues algo si lo cumples. Y esto es la manera en que se ha explicado. Y ahorita lo vamos a desarrollar y los tiene otra vez. Número 1, inocencia. Número 2, conciencia. Número 3, gobierno humano. 4 es la promesa. El 5 es la ley. El 6 es la gracia, que se supone donde estamos ahora, en el tiempo actual. Y el número 7, el reino milenial al final de los tiempos. ¿Más o menos lo está entendiendo? A ver, si alguien no lo conocía, bueno, si por primera vez me estoy dando cuenta, a mí no me evangelizaron así, bueno, pero esto era muy común en los movimientos pentecostales, porque el movimiento pentecostal creció bajo esta perspectiva, y así enseñábamos el plan de salvación. Ahora vean uno de los grandes
una de las grandes debilidades de esta doctrina es que ve a Israel y a la iglesia en el dispensacionalismo como dos grupos distintos. Ahí lo pongo, ¿verdad?, con una imagen: Israel con sus leyes, con su Torá, con su Antiguo Testamento, y la iglesia la posiciona en la gracia con el Nuevo Testamento, con las promesas, y dos cosas diferentes. Ese es el distintivo y parte del error del dispensacionalismo, que sostiene que Israel como nación y la iglesia cristiana no forman un único pueblo, sino son dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. O sea, ellos dicen, no son la misma cosa. ¿Y qué tenemos ahí enfrente en ese versículo? Efesios 2:14, está todo el pasaje, pero al final, ¿qué dice? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces no son dos, es uno. Somos uno con Israel. No hay con que Israel tenga un pacto diferente y la iglesia otro, y que sean diferentes promesas, no, es uno solo. Esa es una de las primeras carencias o debilidades de esta doctrina. Ahora, quiero hablar un poquito rápido de los orígenes del dispensacionalismo. Estas doctrinas fueron promovidas principalmente desde el año 1830, vean, no son nuevas. 1830, y el precursor, el que lo creó originalmente, fue John Nelson Darby. Él difundió estas doctrinas, fue su interpretación, fue cómo elaboró esta doctrina, y después fue difundida en su etapa primaria también por un ministro congregacionalista llamado Cyrus Scofield. Y por cierto, algunos de ustedes, los que son ochenteros, por allá se usaba mucho una Biblia que era la Biblia Scofield. ¿Alguien la llegó a conocer? Yo tenía una. Y era muy popular porque se basaba en estas doctrinas de las 7 dispensaciones, y a nosotros nos encantaba porque era una manera muy práctica, gráfica, de decir los tiempos de la historia de la salvación en 7 etapas. Y la utilizábamos en los movimientos pentecostales sobre la Biblia Scofield. No sé si todavía, creo que todavía debe de haber. Y luego este mismo movimiento fue sistematizado teológicamente por el teólogo llamado Lewis Sperry Chafer, que por cierto tiene un comentario que ahí aparece en la orilla, vean, de muchos libros. Es un teólogo que él es también partícipe de este movimiento, de esta doctrina de las 7 dispensaciones. Ahí en medio está la Biblia Scofield, y ahí tiene los personajes del lado izquierdo hacia la derecha. Allá a izquierda John Nelson Darby, el de enseguida es Scofield, el que editó esa Biblia. Es un comentario, una Biblia comentada bajo esta perspectiva. Y finalmente tenemos a Chafer, el teólogo Chafer, y su comentario, que también para muchos cristianos era muy consultado ese comentario, ¿verdad? Pero todo va bajo la perspectiva del dispensacionalismo. Ahora, voy a empezar a explicar las etapas rápidamente, porque hagan de cuenta, les voy a dar un recorrido de Génesis a Apocalipsis, pero muy rápido. En la primera dispensación, que se le llama de la inocencia, o también se le llama el pacto edénico, porque nos traslada hasta el Edén, Adán y Eva tenían que obedecer el único mandato que existía. ¿Y cuál era? No vayan a comer del árbol prohibido, porque ciertamente morirán. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues desobedecieron. Entonces todo empieza con la creación del hombre, ya en Génesis, Adán y Eva, y luego el alma que pecare esa morirá, y dice, ahí tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal, que en Génesis 3 es donde viene la tentación, ¿se acuerdan? El hombre es creado, luego viene la tentación por Satanás vestido de serpiente, hace caer al hombre, y eso se le llama la caída, y eso trae un castigo, ¿verdad? El pecado rompe la comunión con Dios. Bueno, así de forma gráfica explicábamos nosotros la Biblia. Por eso es que en ese librote que les digo, pues así venían, y pues la gente entendía con palitos y bolitas muy bien. Pero bajo esta perspectiva que ahorita voy a explicar el por qué no va de acuerdo a la Escritura. Entonces hubo una caída y un castigo. En todos los pactos, en todas las dispensaciones había una promesa. Si se cumplía era bendición, y si no se cumplía era un juicio. En este caso la promesa era vida eterna. No se cumplió el primer mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien, y la consecuencia fue la caída. ¿Y cuál fue al final la consecuencia de esto? La expulsión del paraíso.
El Señor arrojó a Adán y Eva del paraíso, ya no hubo acceso al árbol de la vida y ellos quedaron fuera. Y todo esto trajo maldición. Génesis 3 habla de las consecuencias del pecado sobre la humanidad debido a la desobediencia. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es un repaso. Para la gente que conocemos la Biblia sabemos de qué se trata. Todo esto viene en Génesis capítulo 1 al 3. Ahora, luego de la inocencia, que es el primer periodo o dispensación, viene otra que se le llama la segunda dispensación de la conciencia. Y abarca este periodo desde la caída de Adán y Eva hasta Noé, en donde el ser humano tuvo la posibilidad de controlar libremente sus decisiones sobre la base de lo que su conciencia le indicaba, según ellos. O sea, pasaron de la inocencia después de pecar. ¿Y por qué eran inocentes? Porque el periodo anterior decía que andaban desnudos Adán y Eva y ni vergüenza les daba. Entonces eran como unos niños inocentes de lo bueno y lo malo. Y yo digo que ¿serían realmente inocentes de lo bueno y lo malo? Como para no saber qué les convenía hacer o no. Yo digo que no. O sea, eso de que eran inocentitos, así que llegó la serpiente y fácilmente con un dulce los engañó, pues no eran unos chiquillos. Entonces, vean, desde ahí vamos viendo ciertas debilidades de los nombres, incluso de cada periodo. Ahora, en este periodo donde la humanidad ya es consciente, supuestamente ahora las decisiones se tomaban libremente en base a la decisión de la conciencia. Pero aún ahí fallaron, ya que dice la Biblia, más adelante en Génesis, que el designio del corazón del hombre fue hacer de continuo solamente el mal, en vez de buscar a Dios. Y ahí podemos ver allá cómo empieza todo después de Adán y Eva. Viene Caín y Abel, ¿se acuerdan? Bueno, matan a Abel, pero Abel es sustituido por Set. Y de ahí viene toda la línea de descendencia. Esa línea roja representa la descendencia de la salvación. Y por arriba Caín, que fue el que desobedeció, toda la gente que salió de él, las naciones, pues eran las generaciones perdidas, las que vivían en pecado. Y acá por este lado de Set encontramos a Enos y otros personajes más. Ahí los vamos a encontrar, Cainán. Luego viene Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, hasta llegar a Noé, perdón. ¿Lo ven ahí? Y de Noé los tres hijos, Sem, Cam y Jafet, donde es Noé el elegido por Dios, pues para hacer un pacto con él. Y sabemos cómo termina todo, puesto que el pueblo y las naciones se echaron a perder, y dice la Escritura que todo lo que había en su corazón era malo, era continuamente hacer el mal. Pues Dios agarró a Noé, que era el varón justo, y con él hizo un pacto, ¿verdad? El pacto noágico, ¿sí? Con Noé, y todo termina con otro juicio. ¿Cuál fue el juicio? Pues el diluvio. Se portaron mal, pues ahí se quedan, y ahí entonces termina la dispensación de la conciencia. Y luego viene la tercera dispensación o postdiluviana, se le llama el gobierno humano, y abarca desde Noé hasta Abraham. Ya que la conciencia personal no fue una guía adecuada para el ser humano, se encomendó pues a los gobiernos, porque ya la gente se había multiplicado, habían crecido, se habían convertido en naciones. Ahora se le encomendó a los gobiernos el administrar la justicia y la moral. O sea, ya aquí ya hablamos de naciones donde, bueno, pues todo se iba a gobernar en base a las leyes humanas, por eso se llama gobierno humano. Entonces ya tenemos de los descendientes de Noé, ¿cuántos hijos fueron? Cam, Sem y Jafet. Y usted puede ver, ¿verdad?, que de Cam salieron ciertas naciones. De hecho, ahí, acá en la parte de arriba vamos a ver cuáles naciones salieron. Pero de Sem fue el hijo que Dios escogió para llevar la línea roja. La línea roja representa la línea de la salvación. Por ahí venía la salvación. Entonces podemos ver cómo después de que se multiplicaron, ¿verdad?, porque de esos tres se pobló la tierra, de Sem, Cam y Jafet, y de repente tuvieron la gran idea de decir, vamos a edificar una torre y hagamos un hombre, ¿verdad?, para que no seamos de nuevo esparcidos. ¿Se acuerdan? Que ellos dijeron, pues ahora el Señor no nos va a agarrar desprovistos con otro diluvio, ni vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. De ahí edificaron la torre de Babel, ¿se acuerdan?
y ahí fue el principio de los idiomas, porque el Señor como castigo descendió y confundió las lenguas. Y de ahí se dispersaron las naciones. Y vean, de los descendientes de Cam salieron África y Arabia. De los descendientes de Sem, por donde va la línea de salvación, vinieron pues todos los semitas, ¿verdad? A Siria, y ahí vienen también los judíos y los demás, todos los semitas. Y luego de la parte de Jafet vienen Asia Menor y Europa, y ahí se pobló todo el antiguo mundo, ¿no? Ahí está el gobierno humano. Entonces fue el pacto que Dios hizo con Noé, luego se puebla la tierra con sus 3 hijos, luego viene la torre de Babel, Dios trae juicio y con eso los dispersa. Ahí terminó en un juicio la dispersación de las naciones. ¿Estamos bien? Vamos entendiendo. Fíjense, un resumen rápido de la Biblia, ¿no? Así lo hacíamos nosotros. Viene la cuarta dispensación, que es la dispensación patriarcal, o se le llama la promesa. Y aquí se dice que al fallar los gobiernos en su cometido, ¿verdad?, de impartir justicia, Dios escogió a Abraham para ser el padre de la fe y le prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto lo tenemos en Génesis 12 hasta el 40, la historia de Abraham y su descendencia. Entonces ahí tenemos cómo, al ser dispersas las naciones, el Señor llama a Abraham desde Ur de los Caldeos. Ahí lo tenemos en Génesis 17, y luego de él después desciende Isaac y Jacob, son los patriarcas, y ahí viene la línea de descendencia, la línea roja. Y de los 12 hijos de Israel, ¿a quién escogió el Señor para continuar la línea de la salvación? Ahí vemos, fue a Judá, el 4.º hijo. ¿Sí lo vemos? Y ya podemos ver cómo ellos fueron a Egipto, después de la hambruna, ¿no? José se los llevó, allá se multiplicaron, pero allá también todo termina, la promesa de multiplicar la bendición a través de la descendencia de Abraham parece truncarse, porque al llegar a Egipto sabemos que fueron esclavizados. Entonces la promesa terminó otra vez con un juicio que fue la esclavitud en Egipto. ¿Vamos entendiendo? Bien, ahora llevamos 4 dispensaciones. En la quinta dispensación se le llama la ley. ¿Y cómo funciona esta? La ley abarca el periodo desde Moisés hasta Jesús. El ser humano solo podría acercarse a Dios a través del cumplimiento de la ley mosaica. Y esta, vean, desde la perspectiva de los dispensacionalistas, dada su condición de perfecta, fue imposible cumplir. En ella se revela el pecado y también la maldición del mismo. Entonces, ahí ellos van diciendo, ¿verdad? Entonces fue Moisés, a través de Moisés, que el Señor entregó la ley en el monte Sinaí. Ahí podemos ver el peregrinar de los 40 años alrededor del desierto, hasta la muerte de Moisés, y de ahí luego viene el otro liderazgo. La línea roja es luego Josué, ¿verdad?, el que conquista la tierra de Canaán. Luego viene el periodo de los jueces. Y luego viene cómo cambia el periodo de la teocracia, el gobierno de Dios, a la monarquía. Y ahí viene cómo ellos pidieron rey. Luego vino Saúl, David y Salomón. Y todavía en esos 3 el reino estaba unido. ¿Sí? Y ahí podemos ver, todo eso abarca Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Todo ese periodo. Ahí se va constituyendo el pueblo de Israel bajo un reinado ahora unido. Pero bueno, la ley no tiene más tiempo porque es el periodo más largo, Después del Reino Unido bajo Saúl, David y Salomón, vemos cómo después del hijo de Salomón, llamado Roboam, allá arriba, a él se le divide el reino. Eso ya lo conocemos. Y le quedan solamente dos tribus, y acá abajo Roboam le quedan 10 tribus. Y allí en medio podemos ver todos los reyes que hubo tanto al sur en Judá, como los reyes de Israel, al norte. Ustedes saben todo eso, y todo esto abarca pues la época de los reyes. Entonces ahí tenemos el reino del sur fue Judá con 2 tribus y la capital fue Jerusalén. Allá arriba dice el reino del norte fue Israel con 10 tribus y la capital fue Samaria. Entonces, ¿qué pasó al final? El juicio por desobedecer la ley fue traído. ¿Y cuál fue el juicio?
que el Señor se los llevó cautivos, otras naciones se los llevaron cautivos. A las tribus del norte, las 10 tribus, se los llevó cautivos a Siria. Y en el sur, a las 2 tribus, también se los llevaron cautivos los babilónicos y estuvieron 70 años en cautiverio. El asunto fue que las tribus del norte nunca regresaron, solo las tribus del sur a reconstruir el templo. Vamos a ver el siguiente periodo, vean, dentro de la misma ley, ahí podemos ver cómo, ¿verdad?, las tribus del sur, Judá, regresaron, y gracias a los profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías. Vean, ellos regresan, y también por el liderazgo de Nehemías, de Esdras y Zorobabel, a reconstruir Jerusalén y el templo. Y ahí podemos ver que al final de este periodo, ahí hablamos del fin del dominio babilónico y del medo persa, vienen los griegos, y es ahí donde termina todo esto con 400 años desde Malaquías hasta Mateo, con la llamada rebelión de los macabeos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces todo esto habla de la restauración, la reconstrucción y dedicación del templo, y ahí termina el fin del Antiguo Testamento, con la rebelión de los macabeos, en esos 400 años que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y ahí podemos ver profetas abajo como Daniel, Esdras, Nehemías, Esther, Zacarías y Malaquías. Esos libros bíblicos se dieron durante este periodo. Y ahí termina, vean, la quinta dispensación de la ley termina aquí, con el advenimiento de Yeshua. Ahí empieza el principio del canon del Nuevo Testamento, vean, por eso ahí aparece una cortina roja. Y ahí tenemos a los 4 evangelistas, ¿no? Viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero aquí en Mateo solamente habla del nacimiento de Jesús, el bautismo, su ministerio, la entrada triunfal, la traición y arresto, y termina con la crucifixión y resurrección. Y eso abarca los 4 evangelios, todo lo que es la vida de Yeshua. Y hasta ahí termina supuestamente la ley. Ahí está cuál es la perspectiva de esta doctrina, que la ley termina con Cristo. Ahí Él la crucifica, termina clavada en la cruz, y adiós la ley, ya no hay ley. Eso es lo que nos han enseñado, ¿no es cierto? Esa es la perspectiva que teníamos. Ahora viene el periodo de la sexta dispensación, que llamamos la dispensación de la gracia, o el tiempo de la iglesia. Y aquí se dice que solo al reconocer nuestra incapacidad de lograr algo bueno, porque tenemos conciencia de pecado ahora, podemos reconocer que es Jesús el único mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestra única salvación, eso no lo negamos, amén. Y ahí tenemos la dispensación ahora del Espíritu Santo, porque después de Yeshua los apóstoles predican el Evangelio, y se multiplican los primeros creyentes, se convierte la iglesia, y ahí en esta nueva dispensación de la gracia es inaugurada por el advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Lo estamos viendo. Pero vean, ese periodo de la gracia se va a terminar, vean, con el advenimiento de Yeshua en el rapto de la iglesia, porque también en esta doctrina de la dispensación se habla de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino que va a ser levantada antes por el rapto de la iglesia. Ahí está, los creyentes nacidos de nuevo serán resucitados en la primera resurrección, y los creyentes vivos seremos levantados. Amén. Ahí está. Y después de eso, del rapto, viene el tribunal de Cristo y la manifestación acá en la tierra del anticristo. Vean, viene la gran tribulación después del rapto, y después de esto ya en el cielo viene el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y acá abajo la gran tribulación, la batalla de Armagedón, el anticristo es destruido, Satanás es atado por 1000 años, y ahí viene la segunda venida de Cristo con poder y gloria al final. Entonces, este periodo de la gracia empieza con la iglesia, el advenimiento del Espíritu Santo, y va a terminar con la segunda venida de el Mesías. Llevamos 6 periodos, nos falta el último. ¿Cuál es? El séptima dispensación es el reino mesiánico, el milenio. Ahí vemos cómo empieza todo con el juicio de las naciones vivientes de Mateo 25, y ahí podemos encontrar pasajes de Zacarías donde el reino milenial viene establecido y todo será santidad al Señor, Apocalipsis 20. Y todo termina este periodo final con la séptima dispensación, el juicio final de Apocalipsis 20, todo termina ahí.
Los justos quedarán en la eternidad, en los cielos nuevos y tierra nueva, y la nueva Jerusalén, vean, allá en el cielo. Y los impíos, ¿qué va a pasar? Van a ser enjuiciados y van a terminar en el lago de fuego. Esto se llama la segunda muerte y ahí será por los siglos de los siglos. Y ahí termina todo. La historia de la salvación llega hasta ahí, con la séptima dispensación. ¿Cómo la ven? Fíjense, rápido vimos todo Génesis hasta Apocalipsis. Qué padre esto, ¿no? Pero vean, aquí vienen las preguntas y quiero que se concentren en esto. La primera pregunta es, ¿será que en cada dispensación Dios cambia sus planes? Porque en estas dispensaciones dice, es como si Dios dijera, pues no me salieron bien las cosas y ahora tengo que buscar a alguien más y luego cambiar y a ver qué le ofrezco a esto. Y como que vemos a un Dios cambiante, que no le haya forma a esto. Porque en cada dispensación hay promesas diferentes, personajes diferentes. Entonces, debido a esta doctrina, las leyes del Antiguo Testamento han perdido fuerza porque fueron reemplazadas por lo más atractivo que hoy tiene la iglesia, que es la dispensación de la gracia, que es en la que estamos, la cual promueve la libertad de la ley de Dios. O sea, ya no hay ley, la gracia es por pura misericordia. Pero vean lo que dice Romanos 2:13. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. ¿Qué dice ahí? Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante los ojos de Dios. Esto lo dice Pablo ya en el periodo de la gracia. Entonces no es suficiente conocer la ley, hay que obedecerla. Entonces, ¿cuáles son algunos postulados de la dispensación de esta doctrina? Lo vamos a ver rápido. Según ellos dicen que la única manera de interpretar la Biblia es mediante lo que se llama el método gramático, histórico, literal. O sea, entender la Biblia tal y como está escrita. Luego también este movimiento promueve la pretribulación. ¿Qué significa? Que Cristo viene por su iglesia y la arrebata antes de la gran tribulación sin avisarle a nadie, desde luego al mundo, y nadie lo va a ver. Por eso se le llama un rapto secreto. Según esta doctrina, el Señor va a venir, se va a llevar a los suyos y nadie se va a dar cuenta. No va a haber ni rastro. Lo vamos a ver. Y número 3, la diferencia que ya decíamos hace entre Israel y la iglesia. Para ellos el Estado de Israel todavía es el pueblo de Dios, pero ahora la iglesia ha venido a poner como que una pausa en los acuerdos que Dios tenía con Israel. O sea, es un paréntesis, ahora es la iglesia, el pueblo de Dios, Israel como que está en suspenso hasta que ya la iglesia sea arrebatada y se vaya, entonces el Señor va a volver a tratar con el pueblo de Israel. Esa es la teoría de este movimiento. Y luego tenemos otros postulados rápidos, el premileniarismo. Esto significa que Cristo va a regresar para establecer su reino literal por 1000 años. ¿Sí? Él va a regresar antes y luego viene el milenio. Y luego también tienen una doctrina de la separación, porque vean, el movimiento pentecostal se nos infundía mucho el ascetismo, separarnos del mundo, el prohibicionismo, pero más que otra cosa era por temor al mundo y contaminarnos con él, y nos separábamos supuestamente para identificarnos como un movimiento aparte de la iglesia, pero a veces era más cuestión de religiosidad y legalismo. Y muchos de nosotros hasta dejábamos de evangelizar a la familia porque decía, no se junte con ellos porque son del mundo. Esa idea la teníamos muy arraigada. Otro de los postulados es que había una diferencia entre la ley y la gracia. Israel está bajo la ley y la iglesia bajo la gracia. Y según este movimiento, el Sermón del Monte, que es la ley, para Israel ya no aplica para la iglesia. Entonces vean, según ellos. Y finalmente la escatología, se afirma que el Apocalipsis es el panorama del futuro profético a partir del capítulo 4. Del capítulo 4 en adelante, ahí usted va a encontrar todo lo que viene en el futuro. Ahora, pregunto, volviendo otra vez con esto de la ley, porque es el tema que nos tiene aquí, ¿será que nadie puede obedecer la ley de Dios según este movimiento? Porque según ellos, bueno, obviamente para eso vino Yeshua, ¿no? Para cumplirla, pero después de Yeshua nadie la puede obedecer, por eso tenemos que estar solo en la gracia. Pregunto, esta doctrina afirma que ahora vivimos en un periodo de gracia
que ya no estamos basados en los convenios del Antiguo Testamento y que solo debemos considerar el Nuevo Testamento. Por eso es que hoy la gente, lo hemos dicho, leemos solo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya no tiene valor, ni siquiera nos atrae, porque según este movimiento ya quedó caducado. Pero ¿qué dice Yeshua al respecto? Él enfatiza al menos 3 aspectos importantes de la ley de Dios. Y hoy lo tenemos en Mateo 23, ¿qué dice? Refiriéndose a los fariseos, les reclama y les dice, pero ellos pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. ¿Cuáles son? Justicia, misericordia y fe. Ahí está. Entonces la ley tiene que ver con estos 3 elementos que siguen teniendo valor para nuestro tiempo, y Yeshua lo dijo. Ahora viene otra pregunta. ¿La gracia ha estado presente solo durante una dispensación? Esta es quizás la clave, la principal pregunta de este mensaje. Porque vimos cuántas dispensaciones son, 7. Y hay solo una que se habla de la gracia, la 6ª, que es la que estamos viviendo supuestamente hoy en el periodo de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿no habría habido gracia de Dios en otros tiempos? ¿O solo en este? Porque ellos dicen, la gracia solo a partir de que se acabó la ley, de Yeshua para acá. Antes de eso no había gracia. Entonces la doctrina del dispensacionalismo de gracia, como también se le llama, comprende ese periodo posterior de la ley de Moisés hasta el milenio, ¿verdad? El reinado, los 1000 años de Yeshua. Pero dice aquí, esto no es válido porque vemos que la ley de Dios y la gracia de Dios coexistieron de forma paralela antes, durante y después de este periodo que ellos llaman gracia. Y lo voy a demostrar ahorita, rápido. O sea, la gracia de Dios no se limitó a este periodo que ellos dicen, sino ha estado presente antes, durante y después. De tal manera que ley y gracia van de la mano, hermanos. Esa idea que nos han dicho, la ley y la gracia es como el agua y el aceite, no se pueden juntar. Entonces tú eliges, ¿qué prefieres? ¿Ley o gracia? No, pues todo el mundo va. Gracia, yo pido gracia. Ley no, fuchi. Vámonos. Pero no, vamos a ver que la ley y la gracia han coexistido. Y vean, la gracia de Dios ya existía antes de la dispensación de la ley, y eso lo voy a demostrar. Entonces no significa que era un solo periodo, ya existía la gracia. La primera vez que escuchamos de la gracia de Dios fue 2500 años antes de que este supuesto periodo de la ley existiera. Dios por su gracia permitió que la familia de Noé sobreviviera al juicio de Dios a la humanidad mediante el diluvio. ¿Y eso cómo lo podemos llamar? O sobrevivieron porque eran perfectos. Y ahí vemos Génesis 6:8 cuando dice, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Entonces vean, Noé recibió la gracia del Señor. Y todavía no existía este periodo, ya se habla de gracia por primera vez, y gracias a eso Noé fue salvado con su familia. Pero también la gracia de Dios se manifestó durante la dispensación de la ley, y vamos a ver aquí en el caso de Moisés. Vean lo que dice, lean conmigo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahí está Éxodo 32:12. Entonces, ¿por qué el Señor eligió a Moisés y lo trajo por el desierto? Y todo eso, el maná y todo lo que recibieron, ¿qué fue? Fue gracia. La protección de la nube de día y en la noche, la columna de fuego, todo lo que recibieron, agua y pan, fue gracia, porque ni siquiera la ley habían cumplido. Y luego tenemos otro pasaje, Éxodo 33:16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Ahí también habla la palabra gracia. Entonces, ¿existía la gracia antes? Pues ahí está, sí existía. Ahora, Pablo afirma, vean aquí, que la gracia de Dios vino al hombre a causa del pecado. La ley de Dios, vean lo que dice Romanos 5:20 al 21. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado.
Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio, ¿qué? La gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Para manifestar la gracia. Entonces, la ley y la gracia no están peleadas, son hermanas. La ley dijo, mira, nomás yo voy primero, aunque también tú me acompañas, porque todo este movimiento tú debes de hacer tu función, pero al final la ley fue para resaltar el pecado y para que la gracia fuera realmente el camino por el cual llegáramos a Dios. Entonces, han convivido juntas, no es cierto de que están peleadas, van de la mano. Ahora, la gracia de Dios se va a alcanzar, vean, no solo fue antes de la ley, durante la ley, sino la gracia de Dios va a alcanzar hasta el final de los tiempos. Al inicio del milenio, dice aquí, Yeshua enviará su espíritu de gracia y el libro de Apocalipsis lo confirma. O sea, va a haber gracia también al final de los tiempos. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 21? Léanlo conmigo. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Zacarías 12:10. Y luego Apocalipsis 22, 21 dice que la gracia, y que se ha convertido en un saludo, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Entonces va a haber gracia al final de los tiempos. También después de este periodo de la gracia. Ahora, ¿con qué llegamos en conclusión a esto? Bueno, Dios no cambia y su gracia siempre ha estado presente durante toda la historia. No hay un solo periodo, no es el sexto periodo, la gracia ha estado siempre, siempre. Y aquí pongo que todas las generaciones de creyentes desde Adán necesitamos de la gracia de Dios a través de Yeshua. Y también nos ha dado su ley desde el principio porque nos ama. Entonces la gracia y la ley han estado presentes siempre, siempre. Que no lo hayamos visto, bueno, pues se nos ha nublado por la influencia de estas doctrinas, pero hoy lo estamos viendo, siempre estuvo presente. Ahora vean, vamos a hablar de la ley rápido. El obedecer la ley de Dios no sustituye ni la fe ni la necesidad de la gracia de Dios. Eso queda claro. Nuestra respuesta natural debe ser amarlo cumpliendo sus mandamientos. Y aquí vemos Romanos 3:31. Dice Pablo, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Vean, o sea, si ahora tenemos fe y todo se hace por fe y mediante la fe, entonces ¿nos podemos olvidar de la ley? Dice Pablo, pregunta. ¿Y cómo responde? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Porque él dice, ¿no se puede cumplir la ley? Sí se puede. Si tienes fe en Dios, de hecho la fe te va a ayudar a cumplirla. No lo vas a hacer en tus fuerzas. El Espíritu Santo, Dios te va a ayudar. No lo hacemos por nuestro propio esfuerzo, pero se necesita fe para cumplirla. Entonces, la fe y la ley también van de la mano. No es que si tienes fe ya no necesitas la ley, al contrario, para cumplir la ley vas a necesitar fe. Amén. Ahora la pregunta aquí, vean, ¿cuándo comenzó a aplicar la ley de Dios entonces? Según este modelo desde Moisés, desde ahí empezó y terminó con Cristo, ¿sí? Lo vimos en la sexta dispensación. Pero dice aquí que los principios de la ley de Dios siempre han existido. Son principios eternos y hay un malentendido común entre los cristianos de que los 10 mandamientos son de alguna manera leyes judías y que Dios se las dio solo al pueblo de Israel y que no aplican para nosotros hoy. Esa es la idea que hemos venido tratando de refutar. Entonces, pero la ley siempre ha existido y no fue solo para los judíos. Vean, quiero aquí demostrar, Dios dio sus mandamientos de manera oral desde el principio. Es cierto que no estaban escritas en las tablas de piedra, pero ya había leyes.
¿Y por qué digo que había leyes? Porque vean lo que dice aquí el Salmo 111, del 7 al 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Entonces, ¿cuándo han estado los mandamientos de Dios? Siempre han existido. El primer ejemplo lo tenemos con Caín. Vea, Caín, hijo de Adán y Eva. ¿Desde ahí había leyes o no había? Fíjense lo que le dice en Génesis 4:7. Serás aceptado si haces, diga conmigo, lo correcto. ¿Y eso no significa que había una ley de lo bueno y lo malo? Sí. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. O sea, en otras palabras, el Señor le dijo a Caín, tú sabes el bien y el mal, sabes que hay leyes buenas y malas, tú decides quién te va a controlar. Entonces, ¿había leyes? Sí había, tal vez no escritas, pero sí las conocían. Otro ejemplo, Noé conocía los mandamientos de Dios. Fíjense, Noé fue el único hombre al que el Señor consideró justo de su época, en su época, porque él obedecía la ley de Dios. Y alguien dirá, pero si todavía Moisés no nacía, ¿dónde estaban los 10 mandamientos? No, la ley de Dios ya se había revelado al pueblo, a aquella generación. Y vean, ¿qué dice la Biblia? Génesis 6:9. No era un hombre justo, en sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Él conocía a Dios y conocía sus mandamientos. Después del diluvio, las Escrituras enfatizan la ley del Señor, sobre todo esta de no matarás. Vean, después del diluvio, la ley todavía no aparecía con las tablas de piedra con Moisés, fue mucho antes, pero ya existía la ley de no matar y había castigo. ¿Qué dice Génesis 9, del 5 al 6? Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Entonces, ¿ya estaba prohibido matar? Pues ya estaba, y todavía no venían los 10 mandamientos. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe, era la ley del talión, ¿no? O sea, matas, tienes que morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Entonces, todavía no venían los 10 mandamientos escritos por Moisés, pero ya había ley de no matar. Ahora, en el tiempo de Abraham también cumplía mandamientos. Dice el Señor, yo haré esto porque Abraham me escuchó y, obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Génesis 26:5. ¿Por qué lo escogió el Señor? Porque era obediente. ¿Y qué obedecía? Pues los mandatos de Dios. Oiga, pero si todavía no estaba la ley de Moisés, sí, pero ya había mandatos, ya había leyes, ya había estatutos. Y eran obedecidos. Ahora, ¿qué dice Pablo? Pablo dice que nuevos pactos no anulan a los pactos precedentes, porque esta doctrina del dispensacionalismo dice que una vez que apareció un nuevo pacto, el pacto anterior quedaba anulado. O sea, por eso la ley quedó anulada, porque ahora Cristo, a través de la gracia y su sangre, hace un nuevo pacto por la gracia, y ya el anterior, que era la ley, ya quedó atrás. Esto dice el dispensacionalismo, un nuevo pacto anula al anterior, pero eso no existe. ¿Qué dice Gálatas 3:17-18? Lea conmigo. Lo que trato de decir, dice Pablo, es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse. 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa, Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Quiere decir que cada pacto que el Señor hizo atrás se fue cumpliendo, pero no fueron abolidos por los nuevos pactos. El pacto con Abraham sigue aún vigente. Amén. De tal manera que ahí tenemos cómo esta doctrina de la dispensación que anula los pactos anteriores, pues no es bíblica. Ahora, otro pasaje más. ¿De dónde supo José que el adulterio era pecado? Si todavía no estaban los 10 mandamientos. Pero ¿qué dice José en Génesis 39:9? ¿Se acuerda? Cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir. ¿Y qué dijo él? No. Nadie aquí dice, tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted.
porque es su esposa. Bueno, ahí le está diciendo a Potifar, pero era administrador de la casa de Potifar, y le dijo a la esposa, no, todo me ha dado derecho menos usted. Y fíjense lo que dice, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. ¿Y quién te dijo que había pecado si no estaba la ley de que el adulterio era pecado? Bueno, ya la tenía integrada, ya la conocía. Otra vez. Y vean esto, se van a sorprender, Recientemente, ahora en septiembre, se celebraron la última fiesta de las 7, ¿cuál fue? Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos o enramadas. Se van a sorprender. La ley de Dios y sus fiestas se va a cumplir aún durante el milenio. Amén. Entonces, ¿quiénes se quieren ir con el Señor? Amén. ¿Quiénes quieren estar en el milenio? Bueno, hay que ir aprendiendo a hacer las enramadas, porque ya se van a construir, y si no las sabemos ahorita, decía el Señor, a ver, tu enramada, nunca he participado en esas fiestas. Entonces, ¿qué haces aquí? Vean lo que dice, al final de cuentas, estoy leyendo Zacarías 14, un pasaje profético. Zacarías 14, 16 al 19. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén, vea, durante el milenio, que sobrevivan a la plaga, subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar, diga conmigo, el festival de las enramadas, Sukkot. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. O sea, no vienes a las fiestas, pues quédate en sequía. Vean, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el festival de las enramadas. Entonces, al final del milenio, todos tenemos que irnos derechito por lo que el Señor diga que es el gobernante que va a estar ahí. Si no cumples, pues quedas fuera. Entonces, ¿por qué mejor no ir celebrando estas fiestas? No dice aquí que vamos a celebrar Halloween, ¿verdad? En el milenio. Van a ser las fiestas bíblicas. Por eso es que tenemos que irlas conociendo. La ley de Dios no está limitada a un solo periodo de tiempo o dispensación en el pasado. Eso ya quedó claro. Y aquí yo lo pongo como una ilustración. Es como si Dios intentara instruir a un niño en todas las ciencias que hay, matemáticas, filosofías y cuanta cosa. Pero ¿qué pasa con un niño? No tiene la madurez para entender toda la perfecta voluntad de Dios. Entonces, de la misma forma, Dios ha ido mostrando su ley a lo largo de la historia para que podamos entenderla y cumplirla. Entonces, poco a poco ha ido revelando. Su plan de salvación siempre ha sido a través de la semilla de la mujer, según dijo Génesis 3:15, ¿verdad? De tu descendencia, ¿verdad? Ahí le dijo. Vendrá uno que le dará el golpe en el final a la cabeza de la serpiente. Y esa era una promesa de Yeshua. Y no ha dividido en periodos con diferentes reglas para alcanzar la salvación, según promueve esta doctrina. Entonces, ahí queda claro, ¿verdad? Yeshua mismo nos enseña que la ley de Dios no ha perdido su fuerza y vigencia. Y esto ya son pasajes conocidos. Lucas 16, 16 y 17 dice Yeshua: hasta el tiempo de Juan, fíjense bien, y este es uno de los pasajes que se ha interpretado muy mal, por cierto. En esta versión queda un poco más claro, porque en la versión Reina Valera parece decir que hasta Juan el Bautista, hasta ahí termina la ley. Pero vean en esta versión, que es la nueva traducción viviente. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Y fíjense, aquí quiero señalar algo que a mí me pareció sorprendente. ¿Por qué pone el Señor y dice, primero pasará el cielo y la tierra antes de que mi ley sea anulada? ¿Por qué no dijo el mar? ¿Por qué no dijo el cielo y la tierra? No van a pasar hasta que todo se cumpla a la perfección. ¿Y saben por qué?
Yeshua confirma que él no vino a abolir la ley ni los profetas. Pongo antes este pasaje ya conocido. Mateo 5, 17, 18. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, y vuelvo a afirmarlo, hasta que desaparezcan, ¿qué? El cielo y la tierra no desaparecerán ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Pero ¿por qué otra vez? Yo me preguntaba, ¿por qué cielo y tierra? Dicen, hasta que estos pasen y no han pasado, la ley sigue vigente. ¿Pero por qué? ¿Por qué este énfasis de Yeshua en el cielo y la tierra? Fíjense, porque el cielo y la tierra son los dos testigos que eligió Dios y que estaban presentes cuando la ley de Dios se le dio a la humanidad. Y mientras estos dos testigos existan, la ley seguirá existiendo, vigente. ¿Y de dónde dice eso que los puso como testigos? Deuteronomio 30, 16 y 19, lea conmigo. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Aquí está hablando Moisés. Hoy te he dado a elegir, dice Dios a través de Moisés, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Y vean, aquí viene la parte, léalo. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, porque tú y tus descendientes puedan vivir. O sea, le dijo al pueblo de Israel, aquí están las leyes, ¿quieres cumplirlas? Y si te comprometes, mira, tengo dos testigos que ahí van a seguir por un buen rato. El cielo y la tierra, ellos van a oír que en este día yo te di las leyes y mis mandamientos. Por eso el Señor dice, esos dos testigos ahí siguen, y mientras no pasen, la ley sigue vigente. Los cielos y la nueva tierra reflejarán su justicia. El apóstol Pedro, otra cita muy, ¿por qué tiene que ver esto de el cielo y la tierra? El apóstol Pedro nos explica acerca de que en el nuevo cielo y tierra, en los que viviremos también, estarán llenos de la justicia de la ley de Dios. Y ahí leemos 2 de Pedro 3:13, léalo conmigo. Pero nosotros esperamos con entusiasmo, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. ¿De dónde se refleja la justicia de Dios? En su ley. Entonces la tierra y el cielo están llenos de la ley de Dios. Y mientras existan, la ley seguirá vigente. Y esta pregunta es importante, pero entonces, ¿hasta cuándo va a ser válida la ley de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a necesitar ley? Bueno, según lo que entendemos de las Escrituras, hasta el final del milenio, cuando el cielo y la tierra desaparezcan, esas que tenemos allí, sean renovadas, junto con toda la revelación con la que contamos en las Escrituras, cuando Yeshua declare todo ha sido terminado, o sea, ya el plan de salvación se cumplió al final de los tiempos. Después de este punto, solo tenemos una vista tangencial de lo que va a ser vivir en la eternidad con Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra. O sea, al final, ya cuando todo sea renovado, todo sea cumplido, hasta ahí ya la ley habrá cumplido su propósito. Pero vean, ¿cuánto falta para eso? La visión final de los tiempos que tenemos en la Biblia está en Apocalipsis 21:1, léalo. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Al final, vean, cuando todo sea renovado. Y Apocalipsis 21:5 al 6, ¿qué dice? Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Qué bonito va a ser, ¿verdad? Todo va a ser nuevo. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Y también dijo, vean, todo ha terminado. Cuando el Señor diga punto final, a la historia final de la humanidad y la salvación, hasta ahí la ley nos habrá acompañado. Entonces, por lo tanto, no está abolida.
Sus mandamientos son eternos, no hay excusa, y ya con eso vamos a concluir. Así que para que los que piensan que no tenemos que cumplir con la ley de Dios porque Yahshua ya la cumplió por nosotros en la cruz, o cualquier otra excusa por el estilo, me temo que las Escrituras son claras en cuanto a que debemos cumplir sus mandamientos siempre. Entonces no hay salida, no hay forma de decir, no, ya pasó, ya libres de la ley, hacer lo que queramos. No hay forma, los mandamientos de Dios siguen operando. Somos salvos por la fe, pero obedientes por amor. Somos salvos por nuestra fe en Yeshua y como creyentes queremos obedecer la ley de Dios para demostrar que amamos al Señor de la forma en que Él nos pide que lo hagamos. Nos hemos convertido en esclavos voluntarios para obedecer los mandamientos de nuestro Señor para llegar a ser santos. No por imposición, por amor. Y vean, esto de esclavos por amor es con lo que quiero cerrar porque me pareció muy importante lo que dice Pablo. Quiero que lo lea conmigo. Romanos 6 del 19 al 22. ¿Somos esclavos? Sí, del Señor, pero por amor y por voluntad. En el pecado no éramos por voluntad, estábamos a fuerzas, ¿verdad? Y no se acuerdan de eso. Vean, fíjense, ¿qué dice Pablo? Léanlo conmigo, está emocionante esto. Romanos 6 del 19 al 22. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Ahí sí. Si usted va a un pecado, le dice, oye, tú tienes que cumplir los mandamientos, ya, estás loco. Y con razón, pero dice, yo no creo nada de eso, yo vivo a mi manera, tienen razón. Pero si tú dices creer en Yeshua, tienes mandamientos que cumplir. Y luego dice, vean, ¿dónde me quedé? ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. ¿Y quién se siente orgulloso de lo que hacía antes? Cosas que terminan en la condenación eterna, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Entonces, ¿estamos mejor? Claro que estamos mejor. Y esta última pregunta, ¿ha sido usted salvo por Dios? Si Yeshua pagó con su preciosa sangre para que usted fuera redimido, usted tiene una deuda con el Señor. Usted dejó de ser un esclavo del pecado para ser un sirviente del Señor. Para nuestra salvación, Dios invirtió más que para nuestra creación. ¿Sí? Y vea lo que dice Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Pónganse de pie.